eh, micrófonos. Por ahí creo que hay uno que está como, creo que hay uno por ahí como abierto, listo. Bueno, entonces en esta clase de hoy vamos a hablar acerca de la tribulación y de las diferentes posturas o posiciones que hay acerca de lo que pasa alrededor de la tribulación. Sabemos que hay un suceso de eventos que tienen que pasar antes y después de la tribulación, y hay, digamos, ciertas posiciones o ciertas ramas, por ejemplo, que hablan acerca de en qué momento de la tribulación va a ocurrir el rapto o el arrebatamiento. Entonces, es una de las cosas que también vamos a mirar hoy dentro de la tribulación, de este tema. Entonces, bueno, estos son los contenidos, este es el contenido. Básicamente vamos a iniciar con una definición bíblica a nivel general de lo que habla la palabra acerca de la tribulación. Conceptos como tribulación, gran tribulación, es lo mismo, son diferentes, ¿qué diferencia hay entre una y la otra? Vamos a ver también dentro de la tribulación qué papel juega Israel, qué papel juegan los gentiles, qué papel juega, digamos, la tierra, la naturaleza, los 21 juicios que están ya determinados dentro de la tribulación, el rapto y sus diferentes posiciones. Y bueno, con esto serían básicamente los temas que vamos a tratar el día de hoy o la noche de hoy. Listo, entonces empezamos con un significado de tribulación. Aquí estuve tratando de buscar en varios diccionarios y pues en varias idiomas, por decirlo de alguna manera, el significado de tribulación en varios idiomas. Entonces, vemos a nivel general que la tribulación es una adversidad, es un dolor, es un sufrimiento, es una angustia que podemos padecer, que podemos estar enfrentando, ¿verdad? Pero hay una palabra hebrea que se llama Sará, en realidad no sé cómo se pronuncia, ya la ven ahí escrita, y el significado que tiene esta palabra hebrea es estrecho o comprimido. Y básicamente lo que nos da a entender es que algo, si hay algo que está estrecho o algo que está comprimido, es porque, bueno, realmente tiene una connotación de algo que no está bien, que no está, digamos, completo o lleno, y realmente tiene que ver un poco con las circunstancias difíciles, así como lo dice ahí el concepto. La palabra griega clipsis significa apretura o presión. Básicamente podríamos pensar que es un sinónimo de la que acabamos de ver, de la palabra hebrea sará, y tiene como traducción aflicción, persecución y angustia. Y una más que me pareció interesante es la palabra tribulum en latín, que significa trilladora. En realidad es ese implemento agrícola que se utiliza para separar la cáscara del grano mediante un proceso riguroso conocido como tribulatio. Entonces vemos que pues la palabra en castellano, en español está, o sea, tiene la raíz latina, obviamente, por la razón por la cual nosotros lo conocemos como tribulación. Y entendemos que este proceso de pronto de zarandear, ¿verdad? Como el grano hace como alusión a aquellas cosas que pueden estar como estremeciendo o pueden estar ocasionando pues angustia o desolación o sufrimiento en la vida, bien sea de una persona, de una familia, de una sociedad o de toda la humanidad. Listo. Ahora, miremos a nivel de la palabra, ¿qué significa o en qué versículos nosotros podemos encontrar la palabra tribulación? Aquí no nos vamos a centrar en este aspecto de esta diapositiva, no nos vamos a centrar específicamente en la gran tribulación de la que habla Mateo 24, sino a nivel general lo que dice la palabra acerca de este concepto o este significado de tribulación. Entonces, vemos que en 2 Corintios 4:17 habla y dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Aquí vemos cómo aún la tribulación, aún cuando llegue a nuestras vidas, nos va a servir como esa plataforma o ese escenario, por decirlo así, para levantar nuestra fe. Sí que es cierto que cuando llega el momento difícil, el momento de angustia,
obviamente nosotros tenemos que levantar nuestra fe para seguir creyendo a pesar de todo lo que puede estar ocurriendo, todo lo que pueden ver nuestros ojos naturalmente, ¿verdad? Pero hay una palabra también en Juan 16 donde dice que en el mundo tendremos aflicción, pero aún Cristo nos dice que ya Él venció al mundo, ya hay una promesa donde dice que aunque vamos a padecer aflicción, vamos a padecer angustia, vamos a padecer tristeza, ya Él nos da la seguridad de que Él ya venció al mundo. Dice también Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y esto me gusta mucho porque fíjate que en lo primero que resalta es la palabra tribulación. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, ¿verdad? Y nosotros entendemos que nada, absolutamente nada, llámese tribulación, llámese angustia, llámese tristeza, nada nos puede separar del amor de Dios, ¿verdad? Entonces vemos cómo aún el cristiano como tal, el Hijo de Dios, el que cree en Cristo, el seguidor del Señor, va a padecer tribulaciones en cualquier momento de su vida, en cualquier área de su vida, y que aún la palabra nos lo enseña. Miremos una más para concretar este tema puntual, y está en Nehemías 9:27. Tomé una parte, no todo el versículo, donde dice, pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti y tú desde los cielos los oíste. Entonces, fíjate que aquí, digamos, viendo un poco el contexto de lo que habla Nehemías en esa época o en ese tiempo, vemos, digamos, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, digamos, siendo desobedientes, y a causa de su desobediencia llegaron consecuencias, y a causa de esa consecuencia pues llegó tribulación a su vida, pero aún Dios permitió, digamos, esas consecuencias, ¿sí? Producto de sus decisiones, de apartarse del Señor, ¿verdad? Y que a raíz de esas consecuencias llegó la tribulación, pero cuando dice la palabra que ellos clamaron a Dios en medio de su angustia, en medio de su sufrimiento, en medio de su tribulación, Dios les respondió, Dios les escuchó. Ahora, sí que hay que tener en cuenta que cuando en la palabra hablamos de tribulación, no siempre vamos a enfocarlo a la tribulación que está relacionada a la ira de Dios. Nosotros podemos padecer persecución a causa de la palabra de Cristo, a causa de predicar el evangelio. Podemos, digamos, sufrir este tipo de tribulaciones porque, bueno, hay momentos difíciles, angustia, no todo es perfecto en nuestra vida aquí viviendo de manera temporal. Y entendemos que la tribulación se puede dar, bien sea por la ira de Dios o por aquellas cosas que pasan dentro de nuestra vida, ¿sí? Ya sea por nuestras decisiones, por cosas que acontecen en la humanidad y nos golpean, por tantas cosas que pueden pasar, pero no necesariamente cada vez que hablemos de tribulación vamos siempre a enfocarla que si hay tribulación es porque ya llegó la ira de Dios, ya el Señor nos está castigando, ya el Señor viene a juzgarnos o a maltratarnos, porque muchas veces la gente tiende a confundir los problemas o tiende a confundir ciertas cosas que pasamos diciendo es que Dios me está castigando, es que Dios me está haciendo esto porque no he sido bueno, porque no lo he buscado, etc. Entonces, ahí como para tener claro esa parte. Ahora, no sé, continúo. ¿Sí me están escuchando, cierto? Sí, mi vida, claro que sí. Ahora bien, hablemos de lo que dice puntualmente la palabra en Mateo 24, cuando aquí puntualmente en este capítulo sí se habla del concepto gran tribulación. Entonces, voy a tocar básicamente dos versículos que hacen referencia al mismo concepto y dice, Mateo 24:21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y mira lo que dice Jeremías 37. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Y fíjate que aquí no dice tiempo de gran tribulación, pero dice tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Entonces fíjate que son
dos versículos, uno en el Antiguo y otro en el Nuevo Testamento, que hacen alusión al mismo tiempo, hacen alusión al mismo concepto, y que los dos versículos me están diciendo exactamente lo mismo, que hasta el día de hoy no ha habido ni habrá un día como ese día de angustia, ese tiempo de angustia, ese día de gran tribulación. Bueno, no hablemos de día porque es un periodo, es un tiempo, ¿verdad? Dice la palabra que no ha habido un día o una temporada como esa, ni la habrá. Entonces vemos que este tiempo de tribulación, Dios en su plan lo concibió y lo consumará en el tiempo determinado cuando ya así Él lo determine, ¿verdad? Pero tiene, digamos, un objetivo o varios objetivos en realidad para saber, oye, ¿por qué realmente Dios va a traer tanta calamidad? ¿Por qué Dios va a permitir tanta tribulación o tanta desolación en la humanidad? Y realmente nosotros podemos entender que este tiempo de gran tribulación es un tiempo de ira, o sea, ya es un tiempo en donde ya el Señor dice, o sea, se está como quien dice agotando el tiempo, se está agotando, digamos, esa misericordia, aún la palabra sabemos que dice que todos los días las misericordias de Dios son nuevas, pero va a llegar un límite, va a llegar una fecha, ¿verdad? En donde Dios va a poner límite, digamos, a esa espera, porque aún Dios está esperando a aquellos que no se han vuelto a Él está esperando realmente que se vuelvan a Él, que ese corazón se humille delante de Él, ¿verdad? Pero va a llegar un tiempo en que el Señor dice, bueno, hasta aquí voy a esperar, hasta aquí será el momento. Entonces, dice la palabra que realmente es un tiempo de angustia y ese tiempo de angustia, digamos, es sinónimo de ese tiempo de ira, sobre todos aquellos que realmente hasta ese momento, en ese momento que arranque ese tiempo de tribulación, hayan personas que todavía no hayan aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. O sea, personas que lo han rechazado, personas que lo han conocido y se han apartado, pero también es un tiempo, digamos, para juzgar y para realmente traer también al pueblo de Israel, es decir, la niña de sus ojos, ese pueblo escogido, ¿verdad? Nuevamente a que ellos, bueno, nuevamente no, sino a que ellos realmente reconozcan a Jesús como el Mesías, al que ellos están aún esperando y que no han reconocido que ya vino por primera vez y que lo estamos esperando por segunda vez. Entonces, hablamos realmente de un tiempo que va a ser como dicen estos dos versículos de Jeremías y de Mateo, que nunca se ha visto ni habrá un tiempo como ese. Pero miremos qué ha pasado hasta el día de hoy en la historia, que de pronto podamos decir, oye, ciertamente la historia o la humanidad ha pasado por cierta tribulación y lo que nosotros conocemos nos hace pensar que si hasta el día de hoy muchas de esas cosas han pasado y han sido fuertes, ahora, ¿qué será de esto, verdad? O sea, será de una magnitud mucho mayor. Entonces, miremos así a grandes rasgos cuáles son como aquellas tribulaciones que han acontecido a través de la historia. Entonces, vemos primero que en el siglo XIV, si no estoy mal, sí, siglo XIV, se levantó una enfermedad llamada la peste negra, que dice que mató a un tercio de la población europea y eso equivale a 25 millones de muertos solamente en Europa. Aunque yo estuve como buscando un poquito acerca del tema, pero en Google encontré algo, o sea, una cifra aún más, o sea, mucho mayor, donde dice que a nivel mundial llegó digamos, a fulminar o a matar a 200 millones de personas. Eso es mucha gente, ¿verdad? Y vemos que obviamente la peste negra pues duró muchos años. Sabemos que en ese tiempo pues no había tanto conocimiento médico como lo hay ahora y las muertes pues eran cada vez, o sea, eran exponenciales, ¿verdad? Pero también vemos dos guerras que se levantaron a nivel mundial, que pues es la Primera Guerra Mundial y la segunda. La primera pues tuvo 17 millones de muertos
y la segunda tuvo 60 millones también de muertos. Entonces vemos que si no es por enfermedad, es por guerras, y sabemos que todas estas cosas van a traer hambre, van a traer una economía devastada, van a traer realmente, así como lo habla también Mateo 24, va a traer que la gente deje de amarse, deje de entenderse, y todas estas cosas hacen que la humanidad empiece a pensar, bueno, ¿y dónde está Dios en medio de estas tribulaciones, verdad? Y es aquí donde realmente cuando nosotros entendemos que no es por causa de Dios, sino a causa del hombre, de las consecuencias y aún de la desobediencia del hombre, es que se han generado estas tribulaciones. Pero sí que podemos entender ahora que las tribulaciones que han ocurrido hasta el momento han sido propiciadas por el mismo hombre. Pero la que vamos a ver en esta clase, que es la que vamos a hablar de la tribulación o el día de angustia de Jacob, realmente será propiciada por el Señor, porque ya acabamos de ver que es un tiempo de ira, es un tiempo de juicio, es un tiempo para que realmente Israel se vuelva o sea, se vuelva realmente al Señor, ¿verdad? Entonces, ya como para tener el entendimiento total de lo que significa la gran tribulación, hay un diccionario que se llama el Diccionario de la Biblia, donde encontré estos apartados y quiero que podamos como entender realmente que esta gran tribulación para este diccionario lo está enfocando a la segunda mitad de todo el periodo de tribulación. Y mira lo que dice. No es aquella de la que participan todos los santos, es decir, sabemos que como es un tiempo de ira, es un tiempo de juicio, sabemos que aquí realmente va a recaer sobre aquellas personas que han rechazado a Cristo, que no lo han aceptado, ¿verdad? Dice que es un periodo que ya está determinado por lo que dice Mateo 24. Acuérdense que Mateo 24 habla de las señales antes del fin, habla acerca de la segunda venida del Hijo del Hombre, y realmente todo eso desencadena o describe realmente todo lo que se va a vivir dentro de esa gran tribulación. Pero hay algo interesante aquí y dice que ese periodo de segunda venida realmente dice, es un momento en el que la nación judía, restaurada a Palestina en incredulidad, ¿verdad? Sufrirá un estallido de furia sin precedentes por parte de los poderes anticristianos. Es decir, aún en ese tiempo, o sea, antes de la segunda venida, el anticristo lo que va a hacer en ese segundo periodo de la tribulación, lo que va a hacer es arremeter, o sea, poner toda su fuerza para tratar de aniquilar a la niña de los ojos del Señor, es decir, a ese pueblo escogido, a ese pueblo que todavía no lo ha aceptado, a ese pueblo que lo ha rechazado. Pero aún a pesar de eso, el Señor obviamente le da también en ese tiempo de gran tribulación ese espacio para que se convierta, para que se vuelva a Él. Y dice que ese tiempo de gran tribulación inicia realmente cuando empieza la abominación desoladora de la que habla Daniel, de la que ya hemos hablado en varias intervenciones, y que ya sabemos que es cuando el anticristo toma completamente autoridad de ese tercer templo que todavía no ha sido creado, pero que se va a crear en Israel, para él realmente asumir su papel como Dios, ¿verdad? Siendo anticristo, va a querer que todo el mundo lo adore y va realmente a profanar ese templo. Entonces, vemos que aún todo lo que hemos visto en las intervenciones de las clases previas, fíjense cómo empieza a encadenarse, cómo empieza a relacionarse a medida que vamos avanzando en cada una de los temas. Ahora bien, nosotros decimos tribulación, gran tribulación, o sea, ¿cuál es el concepto? Porque hay dos maneras de decirlo. Y aquí básicamente el tema es conceptual, porque bíblicamente nosotros entendemos que este tiempo de tribulación va a ocurrir dentro de la semana 70 de Daniel, que ya también hemos hablado previamente, y que esa semana va a estar compuesta por dos periodos. Un periodo que va a durar 42 meses, es decir, 3 años y medio, al que se le denomina
tribulación, donde aparentemente pues va a haber un pacto realmente que el anticristo va a hacer de manera mediática y política, va a traer una paz ficticia, no solamente a Israel, sino pues a toda la humanidad, y él realmente es el que va a dominar y a gobernar, ¿verdad? Entonces va a haber un tiempo de aparente paz, va a haber un tiempo donde la gente va a sentirse confiada en cierta manera, porque se van a cesar ciertos conflictos entre Israel ¿está lloviendo? Perdón, entre Israel y otras naciones. Y obviamente en ese tiempo es donde él va a mostrar su mejor cara. Pero va a haber otro periodo que va a ser el periodo más fuerte, al que sí le llamamos el periodo de gran tribulación. ¿Qué ocurre? Que digamos, ramas o hay personas que para ellos la gran tribulación es el todo, es decir, para ellos la gran tribulación es la suma de los dos periodos, ¿sí? Pero nosotros entendemos que bíblicamente sí hay una separación entre esos dos tiempos, a pesar de que se rige dentro de una semana, ya sabemos que hay dos tiempos específicos donde digamos, van a ocurrir cosas, digamos, de manera lentas, paulatinas, donde no va a haber pues tanta guerra ni tantas cosas que van a pasar, así como en la gran tribulación. En la gran tribulación, o sea, ya en esta parte, ya digamos, la intensidad de sucesos y de eventos va a ser aún mucho mayor y en mucha mayor frecuencia. ¿Sí? Entonces vemos que la diferencia entre uno y el otro es obviamente pues, el tiempo, porque una sucede a la otra, y lo otro importante es entender que esta primera parte, digamos, la de la tribulación, es una parte donde las cosas, o sea, van a ir sucediendo cosas, porque obviamente no es que va a haber una paz del todo, van a suceder ciertas cosas, porque de hecho ahorita pues les voy a mostrar como una imagen para entender un poquito más el tema, pero aquí, digamos, en esta parte de la tribulación, de la primera parte, empiezan ya a abrirse los sellos y se van a generar, sí que se van a generar ciertos eventos, pero no a tal magnitud como se van a manejar acá en esta última parte o la segunda parte, que ya se le llama tal como es la gran tribulación, de lo que habla Mateo 24. Listo, entonces espero que, bueno, pronto haya quedado ahí como claro el tema del concepto, y que, bueno, bíblicamente pues sabemos que hay dos nombres para cada, un nombre para cada periodo. Pues. Listo, quise digamos, en esta clase de la tribulación, hablar un poco acerca de Israel, porque sí que Israel juega un papel importante dentro del tiempo de tribulación. ¿Por qué? Porque sencillamente, así como lo hemos dicho, ese tiempo de tribulación básicamente Dios lo provoca o lo permite para que realmente ese pueblo de él, o sea, ese pueblo escogido realmente vuelva, ¿verdad? Y nosotros vemos en diferentes en diferentes pasajes bíblicos, más que todo del Antiguo Testamento, realmente cómo hay ya ciertas palabras que nos dan a entender lo que va a sufrir el pueblo de Israel. Entonces voy a leerte puntualmente algunas que subrayé, no nos vamos a leer todo porque aquí nos quedamos, pero dice en el Salmo 79, te voy a leer el primer versículo, dice: las naciones a tu heredad han profanado tu santo templo y redujeron a Jerusalén a escombros, o sea, cosas que sabemos que se va a llevar a cabo iniciando la gran tribulación, ¿cierto? Pues por el anticristo. Y fíjense que esta parte también confirma un poco más lo que dice el primer versículo. Dice, porque el verso 7, porque han consumido a Jacob y su morada han asolado. Entonces vemos realmente que son cosas que van a ocurrir, que el pueblo de Israel va a quedar en ruina, va a quedar asolado, va a quedar realmente consumido, su templo va a ser profanado. Y miren que en el Salmo 80 también habla un poco acerca de esa desolación. Miren lo que dice el verso 1, dice: oh pastor de Israel, escucha,
Tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. O sea, es como el llamado del pueblo de Israel en ese tiempo de angustia a que venga realmente ese pastor que ellos están esperando, ¿verdad? Y que al día de hoy lo rechazaron y no lo han aceptado, ¿verdad? Pero en ese tiempo de angustia ellos empiezan a clamar a ese pastor para que venga a hacerle justicia, para que vengan a restaurarlos y venga a salvarlos. Y dice el verso 6, dice, no nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan entre sí. Y sabemos por la historia, ¿verdad? De todo lo que hemos también hablado de Israel a lo largo de estas clases, sabemos cómo muchas naciones se han levantado en contra de Israel, ¿verdad? Y vemos, por ejemplo, este 16 que dice, quemada a fuego está, asolada, perezcan por la reprensión de tu rostro, sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste. ¿Mm? Y uno más, dice el versículo 4 del Salmo 83, dice, han dicho, venid y destruyámoslos, para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel, porque se confabulan de corazón, a una contra ti han hecho alianza. Entonces, fíjense que si a lo largo del tiempo Israel ha sido como el ojo del huracán, como ese pueblo que ha pasado por cautiverio, por destierros, por rechazo, por tantas cosas, ¿verdad? Vemos que en los últimos tiempos también todo un ejército se va a levantar en contra de Israel. ¿Por qué? Porque obviamente el anticristo va a querer arremeter contra Israel y va a querer destruirla, ¿verdad? Entonces entendemos cuán importante es el papel de Israel en este tiempo de tribulación y sabemos que aún antes de la segunda venida, ellos tendrán que pasar un tiempo de angustia, así como dice la palabra de Jeremías, un tiempo de angustia para Jacob, para que ellos puedan realmente volverse al Señor. Ahora, hay todo un capítulo en Apocalipsis, en esto tampoco pretendo demorarme mucho, pero es de verdad muy interesante que podamos estudiarlos. Igual sabemos que van a venir unas próximas clases dentro de este seminario que nos van a permitir estudiar capítulo a capítulo el libro de Apocalipsis y por eso no me quiero extender mucho en este versículo, en este capítulo 12, pero aquí habla realmente directamente sobre Israel y sobre lo que quiere hacer el anticristo contra él. Aquí, digamos, Israel está representada como esa mujer, ¿verdad? Que dice esa mujer vestida de sol, que está a punto de dar a luz, que tiene un hijo varón y empieza una persecución realmente del anticristo sobre esta mujer que obviamente, como les digo, representa a Israel y realmente lo que esto, digamos, nos da a entender es que el anticristo se ensañó contra ella, o sea, realmente quiere destruirla hasta tal punto de que aún Dios, y quiero digamos, como centrarme en este versículo 14, porque te lo voy a leer, mira lo que dice. Pero se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volara de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces, aquí vemos varias cosas. Uno, que esta persecución que tiene Israel realmente se va a dar en la segunda mitad, ¿sí? O en la segunda parte de toda la tribulación, ¿verdad? Pero que a pesar de que va a ser atribulada, a pesar de que va a ser perseguida, Dios se va a levantar para protegerla. Y cuando dice la palabra que las dos alas de la gran águila, ¿verdad? O sea, va a estar, digamos, ayudándola para salir, digamos, de esa persecución y llevarla a un lugar de reposo, a un lugar desértico, ¿verdad? Es allí donde hay una hermosa referencia de la que habla Éxodo 19 y quiero leértela para que podamos ver la relación de que aún en los primeros tiempos, aún desde el comienzo de todo, ya el Señor tenía planes con Israel, ya sabía aún todo lo que iba a pasar, pero que de todo eso el Señor también la iba a librar. Entonces mira lo que dice Éxodo 19:4. Vosotros visteis Éxodo 19, sí,
4 y Deuteronomio 32:10. Entonces, fíjate que en Éxodo 19:4 habla de esas alas de la gran águila, indicando en el sentido de que es el mismo Dios que se levanta como esas alas de gran águila para proteger a Israel. Y mira lo que dice el Éxodo, bueno, la misma, ¿no? Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Entonces, a pesar de que uno dice, oye, sé que ellos van a pasar un tiempo difícil, pero a pesar de muchas cosas, aún en ese tiempo, Dios seguirá teniendo misericordia de su pueblo y va a extenderle esa protección hasta que ellos puedan entender y puedan realmente reconocer a Cristo como ese Mesías esperado. Entonces, bueno, no me quiero detener mucho aquí porque sé que sobre estos capítulos se van a hablar mucho más en las siguientes clases. Y ahora quiero hablarte acerca, por ejemplo, de lo que dice la palabra acerca de los gentiles. Nosotros entendemos por lo que dice la palabra de Dios que los gentiles son aquellos, o sea, son todos aquellos que no son judíos, ¿sí? Para empezar por ahí y tenerlo claro, todos gentiles, todo aquel que no es judío, o sea, que no es del pueblo escogido por el Señor. Pero sí que es cierto, dentro de esos gentiles, estaríamos hablando básicamente de esos gentiles que no han reconocido al Señor, ¿verdad? O sea, son aquellos, digamos, como tú y como yo, que no somos judíos, pero a diferencia de nosotros, ellos no han aceptado a Jesús, no lo reconocen y andan en su vida desconociendo o siendo independientes del Señor. Entonces, esas personas, digamos que van a vivir esa tribulación junto con el pueblo del Señor, realmente van a sufrir ciertas calamidades, ¿no? O sea, de hecho, pues todo aquel que no se fue en el rapto, y de eso vamos a hablar más adelante, pero no me quiero adelantar, digamos, vivirá la tribulación completa, o sea, los 7 años, la semana 70 de Daniel, ¿verdad? Y miremos básicamente estos dos versículos que he colocado aquí en este slide, porque mira lo que dice. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces vemos una parte importante, y es que Israel va a ser, digamos, sometida a causa de aquellos gentiles, ¿verdad?, que no creen en Dios, que no quieren nada con el Señor, pero que tienen autoridad, digamos, dentro de lo que cabe humanamente para regir o para oprimir a Israel. Pero mira lo que dice también el Salmo 2, a partir del verso 1, dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Entonces vemos realmente cómo para ese último tiempo los gentiles se van a levantar contra Dios, se van a levantar también contra su pueblo, y obviamente pues van a blasfemar, no van a reconocer al Mesías, no van a entender que Él es el dueño del universo, y van a arremeter contra Él, o sea, total rebelión. Y una más, dice Apocalipsis 6:15, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Entonces, fíjate que aquí ya vemos no a unos gentiles que están empoderados, que están sometiendo al pueblo de Israel, sino aquí ya, digamos, en un escenario diferente donde reconocen, ¿verdad?, que la ira de Dios ha caído sobre ellos, y aún hay versículos que dice que cuando ellos quieran buscar morirse, no lo van a encontrar. O sea, la situación va a ser tan compleja, tan ardua, tan difícil de superar, que dice la palabra literalmente que se morderán la lengua del dolor
porque no van a aguantar tanto, o sea, todo lo que están viviendo y quisieran realmente ya morir, pero realmente no van a encontrar la muerte. Entonces, fíjate cómo realmente aún Dios en este tiempo, en este tiempo donde estamos regidos bajo la gracia, Dios sigue llamando a aquellos gentiles, aquellos que realmente no lo han reconocido para que se vuelvan, para que reconozcan, para que realmente lo busquen y evitar realmente todo esto que dice la palabra, que realmente, o sea, aún se tendrán que acortar los días, eso es otra cosa que dice, se tendrán que acortar los días porque no habrá nadie que pueda soportar eso más de 3 años y medio, hablando de la segunda parte. Pero ¿qué va a pasar con la naturaleza? Eso lo vamos a ver también más adelante, pero quiero como enfatizar en esto puntualmente. Mira lo que dice Apocalipsis 6:12. Miré cuando abrió el sexto sello y he aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. No solamente en los sellos, sino en las trompetas y aún en las copas se ven cómo cada cosa que se va desatando de parte de Dios también recae sobre la naturaleza, sobre la tierra, sobre los mares, sobre las criaturas, sobre no solamente sobre el planeta Tierra, sino sobre todo el universo, ¿verdad? Entonces vemos realmente que la tribulación no solamente es sobre Israel, la tribulación no solamente sobre los gentiles, es sobre toda la humanidad, sobre todo el universo, sobre todo lo que Dios rige, ¿verdad? Ahora bien, dentro del libro de Apocalipsis se hablan acerca de 21 juicios. Estos 21 juicios están, digamos, catalogados o agrupados en tres categorías, ¿verdad? De las que dice la palabra que hay juicios de los sellos, juicios de las trompetas y juicios de las copas. Entonces, realmente estos tres juicios, ¿verdad? Que se desencadenan en 21, digamos, sí, cosas que Dios empieza a derramar sobre la humanidad, sobre todo el universo, ¿verdad? Empiezan a desencadenar, pues obviamente dolor, angustia, ganas de no querer vivirlo o asumirlo o pasarlo, ¿verdad? Y que esto realmente va a ocurrir o sea, en los 7 años, o sea, en esas dos fases, tanto en la tribulación como en la gran tribulación. Entonces, vamos a ver a grosso modo qué es lo que nos dice la palabra de cada uno de estos juicios. Algo que aquí es importante resaltar es que lo primero que empieza, o sea, iniciando o partiendo la semana número 70, ¿verdad? Se empieza con la apertura del primer sello, que es lo que empieza ya a desencadenar todo el plan del anticristo. Eso ahorita lo vamos a ver de pronto en una gráfica para que lo veamos un poco más detallado. Pero algo que sí es importante entender en cuanto a los juicios de las trompetas y el juicio de las copas, es que el juicio de las trompetas, en realidad está todavía el Señor como permitiendo a la gente que se arrepienta, o sea, no es un tiempo todavía de condenación, es un tiempo en donde sí, o sea, por decir, se está apretando la cosa cada vez más, pero para que la gente entre a un arrepentimiento y entre a reconocer que necesita del Señor, que necesita realmente recibirle para digamos, escapar de esa ira venidera, porque si de aquí no pasa, o sea, si de las trompetas no pasa o no lo acepta, ya aquí el juicio de las copas ya viene para condenación, es decir, que el que no se arrepintió hasta aquí, ¿verdad? Ya en este juicio de las copas, o sea, ya no hay nada que hacer, ¿sí? Me refiero a las personas que estén viviendo ese tiempo de tribulación, obviamente. Listo, entonces miremos a grosso modo, como les digo, vamos a tener una serie de clases donde vamos a explicar capítulo a capítulo, así que no me voy a extender mucho, solamente quiero enumerarlos y pasar muy rápido por aquí, pero para que tengamos como una visión general de lo que va a pasar en cada uno de los juicios. Entonces, en el juicio de los sellos, el primero
es que entra al ruedo el anticristo. Como sabemos, él no va a entrar como el malo, él no va a entrar, sino va a entrar de una manera política, siendo un hombre mediático, siendo un hombre de paz, siendo un hombre conciliador, pero digamos que allí empieza todo este proceso de la tribulación. Entonces, el segundo sello es una gran guerra, el tercer sello es una hambruna, y digamos que entre el tercer y cuarto sello es cuando hay como una división entre la tribulación y la gran tribulación. ¿Sí se acuerdan de la imagencita que vimos donde se divide los dos periodos? Bueno, el primer periodo de esos 3 años y medio, ¿verdad? Se destapan el tercero y hasta el cuarto sello. Entonces, del cuarto sello en adelante es que empieza ya como tal la segunda parte de la tribulación, que es la que nosotros conocemos como la gran tribulación. Entonces, si se dan cuenta, los sellos, o sea, la gran mayoría de los sellos empiezan a destaparse en la segunda parte, es decir, en la gran tribulación. Quiere decir que los sucesos son más rápidos, más frecuentes, más intensos, comparado con lo que se está viviendo en la primera parte, ¿sí? Entonces vemos que el cuarto sello es como un mix de lo primero, o sea, del 1, 2, 3, ¿verdad? El quinto es donde habla de aquellas almas martirizadas por la fe, aquellos que decidieron morir, ¿verdad?, a causa de Cristo. El sexto habla de un terremoto y no es cualquier terremoto, sino que dice que hay unos fenómenos astronómicos muy extraordinarios que van a pasar dentro de la Tierra jamás antes vistos. Y el último sello es el que abre o da el comienzo al juicio de las trompetas. Ahora, miremos, ahora sí, las trompetas. Entonces, la primera trompeta empieza con granizo y fuego que destruye la vida vegetal del mundo. O sea, fíjense aún cómo todo lo que se está propiciando, se está generando, cómo está afectando no solamente a la humanidad, sino a todo también lo creado por Dios, ¿verdad? El número 2 dice, parece ser un gran meteorito que se precipita en el mar causando la muerte de la vida marina del mundo. La tercera trompeta es similar a la segunda, excepto que afecta a los lagos y los ríos del mundo en vez del mar. Entonces imagínense, ya no hay vida en el mar, ya deja de haber vida en los ríos, en los lagos. La cuarta trompeta habla de que el sol y la luna se van a oscurecer. Y aquí hay algo importante que leía, que dice que en este punto el sol ya no va a dar su luz como la estamos acostumbrados a ver ahora, ¿verdad? Donde normalmente vemos que se levanta el sol a las 5:30 de la mañana y cerca de las 6 ya va ocultando. Dice que el sol va a durar, digamos, cerca de 6 horas, 7 horas y 14 horas la noche. O sea, digamos como que se va a revertir todo, ya el sol ya no lo vamos a, o sea, ya no lo van a ver como normalmente lo vemos, y eso seguramente va a impactar muchas cosas a nivel de pronto de lo que ya uno está acostumbrado a hacer o a vivir, ¿verdad? Dice que la quinta trompeta es una plaga de langostas demoníacas que atacan y torturan a la humanidad. Aquí algo interesante que, bueno, hay varias como versiones o la gente, digamos, habla un poco acerca de estas plagas. Muchas personas hablan de que esto como tal es como algo, sí, como dice ahí, demoníaco, o sea, que es espiritual, pero otras personas hablan de pronto por decirlo de alguna manera, robots o cosas de inteligencia artificial que hoy en día ya se está viendo, que se utilizan realmente para torturar y matar a la humanidad. Entonces, digamos que hay como ciertas corrientes donde dicen, no, es un tema que son espíritus, son demonios, que son desatados para torturar a la gente, pero hay otra rama, otra vertiente que dice, no, realmente esas plagas de las que habla Apocalipsis se trata realmente de toda esa inteligencia artificial que ya vemos muy comúnmente en nuestra tecnología actual de este mundo, ¿verdad? Y que realmente son usados para torturar a la gente. La sexta trompeta habla de liberar un ejército de demonios que matan a 1/3 de la humanidad, a 1/3 de la humanidad, o sea, es muchísima gente.
Y la séptima trompeta ya es la que abre la apertura, ahora sí, digamos, al tiempo de la ira, al tiempo de condenación. Miremos esto. En este juicio de las copas, ya, digamos, arremete mucho más puntualmente hacia la humanidad, hacia aquello que ya empieza como a sumar todo lo que ya ha venido, como que empieza a empeorarse a nivel exponencial. Entonces, mira lo que dice la primera copa: aparición de dolorosas úlceras malignas en la humanidad. Y algo que me llama la atención, aún leyendo un poco de este juicio de copas, es que aquí se levantan hombres a empezar a blasfemar contra Dios, es decir, que realmente no hay ni siquiera una intención de volverse a Él o de arrepentirse. Y como les digo, ya esta es una etapa en la que el que se arrepintió y el que no, o sea, ya no hay vuelta atrás. Entonces vemos cómo en este punto la gente ya a causa de todo lo que está viviendo, ya no pide ni siquiera que Dios tenga misericordia, sino que ya empiezan a renegar de Él y empiezan a blasfemar contra Él. O sea, ya están completamente apartados y no hay, digamos, vuelta atrás allí en ese punto. Y dice la segunda copa: muerte de todo ser viviente en el mar. La tercera: causa que los ríos se conviertan en sangre. Cuarta: ocasiona que el calor del sol se intensifique al grado de quemar. La quinta dice: causa gran oscuridad y el aumento del dolor por lo que ocasionó la primera copa. Y esto es interesante, mira, dice: se seca el río Éufrates para dar paso a los ejércitos del anticristo que se habían reunido para librar la gran batalla del Armagedón. Realmente esto es un suceso que va a ocurrir ya, digamos, de manera preliminar a esa guerra del Armagedón, en esa guerra donde realmente ya el Señor, digamos, dice la palabra que ya Él vuelve, o sea, ya llega aquí a la tierra y hace justicia y obviamente toma a la bestia, bueno, y eso de pronto se va a hablar en otra clase porque no vamos a hablar ahorita de la batalla del Armagedón, pero sí que dentro de las copas se empieza a ver ya todo lo que va a pasar después, para donde dice la palabra que el Señor va a venir con su iglesia, va a empezar a traer juicio y va a enviar o a encadenar a Satanás. Y bueno, dice la copa séptima, dice: resulta en un devastador terremoto seguido por granizos gigantes. Entonces, fíjense que a grosso modo uno ve el panorama y, o sea, entre más juicio viene, o sea, es peor, o sea, y aún la palabra lo habla claramente, que los días son malos, que ya estamos viendo las señales, que uno dice, bueno, son terribles, ahora imagínense vivir todo esto. Entonces, yo creo que aún mucha gente dice: uy, no, yo mejor no leo el Apocalipsis porque eso me da miedo, porque parece como de película, esto que es, cómo va a ocurrir tanta cosa difícil, cómo Dios va a permitir todo esto. Pero saben, aún Dios lo permite y este es el plan que va a consumar el Señor. Y vuelvo y lo repito, para que realmente aquellos que hasta el día de hoy o hasta que antes que empiece la gran tribulación no se hayan convertido, no lo hayan buscado, realmente puedan entender que aún en ese tiempo hay todavía oportunidad, hay todavía oportunidad. Listo, entonces, bueno, llegamos a este imagen que quería como mostrarles. O sea, aquí realmente no está el todo, o sea, por decir que he resumido aquí todo la tribulación, pues no, pero he tratado como de colocar como lo más importante para saber un poco dentro de los tiempos qué cosas van a ir ocurriendo. Tal vez se me van a escapar muchas cosas, muchos detalles, obviamente, pero a grosso modo volvemos y ratificamos semana 70, importantísima. O sea, esta es la base de todo esto que estamos hablando. Esta es la parte de la tribulación, esta es la parte de la gran tribulación. Y acuérdense lo que hablamos dentro de los juicios de los 7 sellos. Arranca y el primer sello arranca con esa confirmación del pacto de paz que hace el anticristo, acompañado también de un falso profeta, digamos, que lo que hace es como promocionarle, como llevar a la gente
a que siga al anticristo. Realmente lo que hacen es levantar un sistema mundial político, económico y religioso, o sea, que va a haber una sola religión, una sola política, una sola economía, o sea, todo tiene ya que volverse, o sea, tiene que unificarse para que realmente haya una sola persona rigiendo, y ese es el hombre que Satanás va a utilizar para, digamos, liderar toda esta batalla en contra de la humanidad. Pero también en medio de, digamos, de estos 7 sellos, de hecho, como les decía arriba, estos 7 sellos empiezan obviamente mostrando al anticristo o revelando al anticristo, pero digamos que tiene su continuación en la gran tribulación. Dentro de esta fase también vemos, digamos, por decirlo de alguna manera, 2 personajes o 2 entes importantes, que son los 144,000 sellados. Sabemos que estas personas son completamente judías, son personas, digamos, que Dios va a utilizar como misioneros o como evangelistas para llevar la palabra del Señor en medio de la hambruna, en medio de la guerra, en medio de todo lo que, de todos los sellos que se están desatando, todos los sellos que se están abriendo, están trayendo mucha calamidad, y eso hace que sea el tiempo propicio para que estos 144,000 sellados realmente empiecen a predicar el evangelio. Algo que podía leer, bueno, no lo pude constatar con la Biblia, pero dice que estos días serán días en donde habrá la mayor colecta de hombres convertidos, o sea, que nunca se ha visto, o sea, si hasta el día de hoy, o sea, 2000 años, se han convertido N personas, o sea, en ese momento se van a convertir mucho más de lo que se ha convertido hasta la fecha. O sea, imagínense entonces la cantidad de gente que va a vivir la tribulación. Imagínense la cantidad de gente que va a quedar viviendo ese tiempo, pero que aún Dios va a levantar ese remanente, esos 144,000, para que empiece a predicar el evangelio, para que empiecen realmente a hablar de ese Cristo redentor, de ese Cristo que puede salvar sus vidas. Pero también habla de 2 testigos, o sea, realmente de 2 judíos también, 2 personas que Dios va a traer nuevamente, ¿verdad? Y esas 2 personas también, no se sabe realmente, porque no se sabe realmente quiénes son. Hay mucha gente que empieza como a divagar y a pensar si será Elías, no se sabe quién es en realidad. Pero realmente estos 2 testigos son esas personas que empiezan también a predicar el evangelio, y va a llegar un momento en que, o sea, el poder de Dios está en ellos de tal manera tan visible delante de la gente, que aun cuando el anticristo quiera hacerles daño a ellos, él no podrá, porque el Señor se va a levantar aún con fuego y con muchas manifestaciones para evitar que esos 2 testigos sean muertos hasta que el Señor lo permita. Y es cuando habla la palabra de que va a llegar un momento en que el anticristo, la bestia, los va a matar, ¿verdad? Y digamos, él los va a utilizar como ese trofeo y los va a colocar abiertamente, digamos, en un lugar abierto donde todo el mundo vea que él, con su poder, digamos, sobrenatural, pudo matarlos. Pero aún la sorpresa de todo esto es que Dios va a levantar nuevamente a esos testigos. Entonces vemos cómo, aún a pesar de que estamos hablando de la primera parte, cosas sobrenaturales pasarán para que muchos que hasta ese día no hayan creído en el Señor empiecen a creer y a reconocer quién es el Señor por todas las manifestaciones que Dios permitirá a través de estos 144,000 sellados y estos 2 testigos. Pero luego, ¿verdad? Sabemos que pasados esos 3 años y medio, esos 42 meses, va a llegar el anticristo y va a romper el pacto que hizo previamente para hacer una paz, y toda esta parte, y es cuando ya empieza como tal a finalizar los 7 sellos, y empiezan a moverse toda, digamos,
destaparse cada una de las 7 trompetas y 7 copas de las que ya hablamos previamente. Aún también en este tiempo, o sea, vamos a ver cómo se levanta la bestia, cómo aún se levanta también la ramera. Bueno, de pronto no lo coloqué aquí, pero como les digo, o sea, de verdad que es bastante información que nos brinda Apocalipsis respecto a este tiempo de tribulación. Y aún sabemos que en este tiempo, aún aquellas personas que no hayan creído en el Señor tendrán que ser sometidas a la marca, ¿verdad?, de la bestia para que puedan comercializar, para que puedan comprar, para que puedan vender, y el que no lo haga, pues obviamente sabemos que pues va a morir o de inanición, porque obviamente no va a poder comprar, y también va a morir porque obviamente o adoras a la bestia o adoras al Señor. O sea, no puedes ser allí ambivalente, ¿sí? O sea, no puedes estar en los dos lados. Entonces, o te dejas marcar o te dejas matar a causa del Evangelio, a causa de Cristo. Listo, entonces, bueno, al final pues ya hablamos un poco de que estas 7 copas también desatan esa ira de Dios, esa guerra de la que se habla del Armagedón, ¿verdad? Un poco teniendo que hablar, tiene relación un poco con lo que hablamos en la 7ª copa, de que el río Éufrates se seca, para que al secarse el río Éufrates se levante todo un ejército que va a arremeter contra el pueblo de Israel. Listo, entonces, digamos, hasta ahí, digamos, es como un rasgo de resumen bastante general de lo que habla la tribulación, ¿verdad? Ahora, quiero enfocarme en algo muy particular, porque nosotros entendemos que la tribulación, como ya dijimos, compone la semana número 70 de Daniel, ¿verdad? 7 años. Y sabemos que después, por lo que nos dice Mateo 24, después de esa tribulación llega por segunda vez Jesucristo, ¿verdad? Y antes de esa tribulación sabemos que estamos regidos bajo el tiempo de la gracia, bajo el tiempo de la iglesia. O sea, este es nuestro tiempo. O sea, se habla de la, igual me corrigen, ¿es la compensación? Compensación de la iglesia, no me acuerdo el término, pero bueno, es el tiempo de la gracia, es el tiempo de la iglesia, ¿verdad? Entonces sabemos que la tribulación está en medio de esas dos cosas. O sea, estamos en el tiempo de la gracia y en el momento que Dios lo decida, va a empezar el tiempo de esa tribulación, o sea, esa semana 70. Pero hay algo que, independientemente de lo que nosotros digamos, la postura o la posición que nosotros tengamos acerca del rapto, hay 3 cosas que la palabra lo habla abiertamente, y que, digamos, voy a empezar como a hablar acerca de las diferentes posturas o diferentes posiciones que tiene diferentes creyentes acerca de cuándo va a ser el rapto. Entonces, sí que es claro, diferentes corrientes, gracias Pastor, corrientes acerca de lo que ellos piensan, en qué momento de la tribulación va a ocurrir el rapto. Entonces, sabemos por lo que nos dice la palabra, y que son 3 verdades que están completamente soportadas por la palabra. Es que 1, vamos a tener un tiempo de tribulación de la que ya acabamos de hablar. 2, que después de esa tribulación va a haber vamos a ver la venida de Cristo, o sea, la segunda venida de Cristo, dice la palabra, con poder y gloria. Pero también la palabra nos habla en Corintios, ¿verdad?, de una transición de nuestro cuerpo de lo mortal a lo inmortal. Esta última tiene que ver con el rapto. Ahora, muchos aquí tienen, o sea, han empezado como a dividir el tema en diferentes corrientes, y básicamente es para interpretar a la luz de la palabra cuándo va a ocurrir el rapto, ¿sí? Entonces, voy a hablarles un poquito acerca de qué es el rapto, o sea, como para entender qué es lo que nos dice la palabra acerca del rapto. Y esta palabra básicamente viene del griego arpazo. La pastora Alex también nos habló dentro de su intervención de la clase que le tocó a ella. Ella también habló un poco acerca del rapto. Voy a ir de pronto como a complementar ese tema aquí. Dice que esta palabra significa sacar con urgencia de un peligro, ¿sí? O sea, estás bien y de pronto hay alguien que sabe que tú vas a pasar por una situación difícil, y lo que hace es de manera urgente
te saca de donde tú estás, ¿sí? Entonces, eso significa la palabra harpazo, que pues, nosotros acá en nuestro castellano significa rapto. Listo, ¿cómo, o sea, con qué está soportado esta palabra, este rapto? Porque en realidad la palabra rapto como tal no la vemos en la palabra que vemos, o el concepto que vemos dentro de la palabra, o en la Biblia, es la palabra arrebatamiento. Entonces, ¿dónde está soportado? En Primera de Tesalonicenses 4:16, mira lo que dice. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, algo que nos dice esta palabra es que de manera sí o sí, o sea, aquí nos está confirmando la palabra, es que realmente el Señor va a venir, digamos, por su iglesia, y dice, a los que primero va a levantar son los que han muerto en Cristo, o sea, aquellos que murieron creyendo en el Señor, aceptándolo como su Salvador, siendo un seguidor de Cristo, aquel que haya muerto y cuando venga el Señor, ellos son los primeros que van a ser levantados. Y dice que los que quedamos vivos en ese día de ese rapto, ¿verdad? Vamos a ser arrebatados. ¿Y qué quiere decir digamos arrebatados? Es que vamos a ser tomados de donde estemos, y dice la palabra que vamos a ser levantados a las nubes para recibir al Señor. ¿En dónde? En el aire. Quiere decir que la palabra aquí es clara cuando nos dice que el Señor no baja a la tierra, Él no coloca sus pies, por decirlo de alguna manera figurativa, aquí en la tierra, sino que Él está allí en las nubes, en los cielos, y lo que hace es primero levanta a los muertos que están en Él, y luego levanta a aquellos que han creído en Él. ¿En dónde los levanta? Y los lleva a las nubes. Ahora, la pregunta aquí del millón, y la que ha generado como todas estas corrientes, es ¿cuándo pasará el rapto? ¿Verdad? Entonces, aquí es donde me quiero centrar. Hay tres posturas o tres corrientes de las que hablan que el rapto va a ocurrir antes de la tribulación. Hay una corriente que también dice que el rapto puede ocurrir en la mitad de la tribulación, es decir, entre la tribulación y la gran tribulación, ¿verdad? Y hay otra que dice que el rapto va a ocurrir de manera simultánea a la segunda venida de Cristo. Entonces tenemos básicamente tres corrientes: pretribulación, mesotribulación, obviamente que es la que habla de la mitad, y postribulación. Listo, entonces de estas vamos a hablar y vamos a mirar realmente de qué se apoya cada una de ellas, ¿sí? Y cuál, o sea, obviamente un apoyo bíblico, porque aquí no es solamente decir, es que yo tengo la convicción de que el Señor va a venir. Pues sí, claro, sabemos que va a venir porque ya la palabra en Primera de Tesalonicenses nos lo dice. El problema es que nadie sabe cuándo. Aún nosotros entendemos que el rapto va a ser de manera inminente. ¿Qué quiere decir inminente? Así también, como lo dijo la pastora Alex en su intervención, eso va a ser en cualquier momento. Por eso la palabra aún nos insta, nos dice, oye, tienes que estar velando, tienes que estar guardando tu santidad, tienes que estar realmente buscando los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque tú no sabes qué día va a venir. Tú no sabes. Es decir, aún la palabra en Mateo dice que si el padre de familia supiera que el ladrón va a venir a determinado momento, pues él vigilaría en el momento que sabe que el ladrón va a venir. Ya, y pues obviamente se fresquearía por el resto, porque dice, no, yo sé que no va a venir a las 12 del día, yo sé que va a venir a las 3 de la mañana, entonces yo empiezo a vigilar a las 3 de la mañana porque sé que ya él va a venir a esa hora. Pero aquí la palabra no nos dice eso, la palabra nos dice que no se sabe ni el día ni la hora. No se sabe, y por eso la palabra dice, tenemos que velar. Entonces, sin más preámbulos, vamos a mirar cuáles son el soporte bíblico para el rapto pretribulación. Entonces, entendemos que todos los que se mueven bajo esta corriente de la pretribulación, dice que el rapto va a ser antes de que empiece la tribulación, ¿verdad? Es decir, que va a estar va a durar, digamos, el tiempo, la diferencia
entre el rapto y la segunda venida va a durar 7 años, es decir, pues todo lo que dura el tiempo de la tribulación, es decir, la semana 70. Entonces, ¿con qué nos basamos nosotros para decir que somos de la corriente de la pretribulación? Y miremos lo que dice Romanos 5:9. Dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Entonces, una de las cosas que nosotros creemos que nosotros seremos raptados antes que empiece la tribulación es porque el Señor afirma que nosotros seremos salvos de esa ira, de ese día de angustia de Jacob, así como hablábamos en Jeremías, ¿verdad? Entonces dice que seremos salvos, es decir, seremos tomados, seremos salvaguardados de ese día, o sea, no vamos a vivirlo. Ahora, ¿cómo también, en qué otro versículo lo miramos? Dice en 1 Tesalonicenses 1:10, dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Uno más, dice Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, cuando nosotros entendemos el carácter de Dios, vemos, por ejemplo, historias acerca del juicio, como en los días de Noé, como en los días así como Dios también guardó a Rahab, la prostituta, como en los días en que Dios también salvó a Lot de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Dios, antes de ejecutar el juicio, tuvo siempre que advertir, tuvo siempre que buscar un pregonero, por decirlo de alguna manera, para anunciar lo que iba a venir, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos que dentro del carácter de Dios está que antes de que Él vaya a ejecutar juicio, Él nos avisa y nos dice, oye, mira, ya hay un plan que tengo, pero yo estoy levantando a hombres como Noé antes del diluvio para anunciarle a la gente, ¿verdad? Que va a haber un tiempo de destrucción y que todo aquel que esté fuera de esa arca va a morir, ¿verdad? Entonces vemos que aún vemos dentro de la historia, dentro de la palabra de Dios, cómo se repite una y otra vez, cómo Dios opera antes de un juicio. Él avisa, él envía mensajeros, él envía a gente para avisarnos acerca de lo que va a pasar y que nosotros tenemos que prepararnos. Ya depende de nosotros la decisión que debemos tomar. Pero algo que podemos entender aquí es que Dios nos quiere salvar de la ira. Dios no es un Dios que dice, ahora voy a enviarles esto y aquí, mejor dicho, para buenos y para malos. No, Él ciertamente avisa, Él ciertamente nos prepara y somos nosotros quien tomamos la decisión. Pero que sí, ciertamente dice ellos, o sea, yo tengo en mi corazón el anhelo de que todos sean librados de esa ira venidera. Ahora, hay una palabra también bueno, en 2 Tesalonicenses 2:7, donde abiertamente no se habla de la iglesia, pero digamos esta corriente sostiene que dentro de lo que se habla aquí se está refiriendo a la iglesia, es decir, que antes que aparezca el anticristo, la iglesia debe ser tomada. ¿Y dónde está sustentado ese versículo o ese concepto? En este pasaje, y te voy a leer el verso 7 nada más, dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de medio. Entonces, esta corriente que dice o que sostiene que esto que dice aquí, que lo coloqué en negrita, que realmente lo que está deteniendo a día de hoy de que el anticristo sea levantado o que ya sea mostrado a toda la humanidad, lo que lo detiene realmente es la iglesia. Realmente, o sea, el poder del evangelio, el poder que está operando del Espíritu Santo en la iglesia, ¿verdad? Entonces, lo que entendemos aquí es que para que el anticristo venga a operar es necesario que la iglesia sea tomada y una vez la iglesia sea tomada, él empiece su mover, ¿sí? Entonces, eso realmente es, digamos, otra de las bases con las que se sustenta también la pretribulación. Ahora, hay, digamos, también una diferencia entre la segunda venida y el rapto, porque
En la segunda venida se habla claramente de que el Señor dice, aquí viene con las nubes, dice, y todo ojo le verá, todo ojo le verá. Es decir, que en la humanidad todo el mundo se va a dar cuenta cuando el Señor venga por segunda vez, con las nubes, y que todo el mundo lo va a ver. Pero a diferencia del rapto, ¿ah? Con su iglesia, exactamente, así es, con su iglesia. Pero a diferencia del rapto, en el rapto, aún la palabra en 1 Corintios 15:52 habla de un abrir y cerrar de ojos. Nosotros abrimos y cerramos los ojos así en segundos. Quiere decir que aún el rapto lo podemos entender como un suceso que va a aparecer, que va a ocurrir de manera rápida, que aún nosotros no seremos ni conscientes. Pensaría yo de lo que nos va a pasar, o sea, en ese momento, porque va a ser un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Entonces vemos realmente que hay discrepancia en que a veces la gente dice, no, pero es que el rapto es la misma segunda venida, son dos cosas diferentes, y sabemos que dentro de esta corriente de pretribulación, sabemos que va a ocurrir también en dos tiempos diferentes, ¿sí? Hay otras conclusiones bíblicas que, digamos, no están como sustentadas con un versículo y un capítulo específico, pero que son conclusiones que se toman, obviamente, de la palabra y no bajo hechos, digamos, humanos o hipótesis, sino que la gente, digamos, leyendo o estudiando la palabra, se dice que dentro de los capítulos 6 al 20 no se habla de la iglesia, por lo cual entendemos que todos esos capítulos que empiezan a hablar acerca de los sellos, acerca del día de la ira, todo eso, o sea, no se menciona la iglesia, por lo que entonces se puede entender que para ese entonces ya la iglesia no estará viviendo o pasando ese tiempo de tribulación. Ahora, hay otro tema más, y es que la palabra también habla de aquellos que son los 24 ancianos que representan a la iglesia en el cielo. O sea, en ese tiempo de adoración donde los 24 ancianos adoran al Señor, y vemos que eso ocurre antes de la segunda venida, ¿verdad? Eso ocurrirá antes de la segunda venida. Entonces, si eso ocurre antes de la segunda venida, quiere decir que ya la iglesia estará en el cielo con él. Algo que voy a subir un momentico así de rapidez, que se me olvidó acá de pronto hablar de este tema. ¿Qué va a pasar de manera paralela en la tribulación? O sea, cuando en la tribulación esté pasando todo esto, en el cielo, ¿qué va a ocurrir? Y de eso también habla un poquito la pastora Alex. Ella habló acerca también del tribunal de Cristo y de las bodas del Cordero. O sea, son cosas que se van a celebrar, pero Jesús no va a estar celebrando eso solo, él va a estar celebrando tanto el tribunal de Cristo como las bodas del Cordero con su iglesia. Por eso entendemos que esto se va a llevar de manera paralela, y que por obvias razones, para que esto se esté celebrando de manera paralela, previamente la iglesia ha tenido que ser llevada al cielo junto con el Señor. Ahora sí, vuelvo a... Listo. Y lo otro, bueno, que ya hemos hablado un poco, que el rapto, sabemos que nadie sabe la hora, nadie sabe qué día va a pasar, pero nosotros sí sabemos bíblicamente cuándo va a pasar la segunda venida. Y la palabra es clara cuando dice que la segunda venida va a pasar o va a ocurrir después que termine la gran tribulación. Listo. Ahora, hay otra corriente que es la de la mesotribulación. Esta realmente no es tan conocida, pero sí que vale, de pronto merece que le estudiemos un poco y miremos cuál es como el concepto que ellos manejan, o cuál es la base bíblica que ellos utilizan para decir, no, la iglesia va a sufrir la primera parte de la tribulación, pero a la mitad de todo ese tiempo va a ser raptada. Entonces, vamos a leer dos versículos que hablan acerca de una trompeta. Una es de la séptima trompeta y otra es de la trompeta final. Entonces, mira lo que dice Apocalipsis 11:15. Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su
Cristo, perdón, y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Entonces estamos hablando de esa séptima trompeta que, como ya vimos, desencadena las 7 copas de ira. Entonces vemos que ahí hay una trompeta que se toca. Pero en 1 Corintios 15:52 también se habla de una trompeta y dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces, miremos aquí, esta palabra que está en 1 Corintios 15:52 habla del rapto. ¿Por qué? Porque dice en un abrir y cerrar de ojos, porque habla del cambio de nuestro cuerpo mortal a un cuerpo inmortal, un cuerpo incorruptible y que será transformado, ¿verdad? Pero aquí ya esta trompeta como tal, la que habla Apocalipsis 11:15, ya habla puntualmente de una trompeta de juicio, ¿sí? Ya esa trompeta realmente no guardan una relación. Sí que la gente piensa, bueno, pero es que la séptima trompeta fue la última que se tocó, pero en realidad esa séptima trompeta no tiene nada que ver con esta final trompeta, ¿sí? O sea, en realidad la iglesia se encontraría con Cristo en el aire al sonar, digamos, esa séptima trompeta y ahí ya estaríamos hablando de la segunda venida, ¿sí? Ahora, hay un tema muy importante aquí para entender acerca de las trompetas que habla 1 Corintios 15:52, que habla de esa trompeta final, y es que el pueblo judío celebra una fiesta que se llama, pues, la fiesta de las trompetas. Entonces, hay algo que nos habla Éxodo 19:19, donde dice, el sonido de la trompeta aumentaba más, y Moisés hablaba a Dios, y Dios le respondía con el trueno. Entonces, fíjate que aquí la trompeta a la que habla Corintios en realidad es una trompeta para dar un anuncio. En los tiempos de Moisés, las trompetas se utilizaban para convocar al pueblo, para convocar al pueblo de Israel, ¿verdad? No estaba hablando el Señor de un juicio. En cambio, la trompeta que se habla en Apocalipsis sí es una trompeta de juicio. Entonces, ellos, o digamos esta corriente de mesotribulación, habla a que estas trompetas son la misma. Y obviamente vemos que están incluso escritas en tiempos diferentes. De hecho, pues Corintios fue escrito por Pablo pero mucho tiempo atrás, donde ni siquiera Juan había tenido esta revelación de la trompeta de juicio. Listo, entonces, ya estamos terminando. Venimos ahora con la última corriente, que es la corriente de la post-tribulación, es digamos como que también la más controversial aquí de todas. Esta dice que, bueno, la segunda venida y el arrebatamiento, digamos, coinciden o suceden de manera simultánea, y ellos toman el versículo de Apocalipsis 3:10 diciendo que más que decir que el Señor nos va a evitar pasar por esto, dice que, oye, lo vamos a pasar, pero el Señor nos va a guardar. ¿Y cuáles son como los versículos bases para sustentar esta corriente? Pues ellos utilizan Apocalipsis 3:10, donde dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba, es decir, no te sacaré, no evitaré que lo vivas, por decirlo de alguna manera. O sea, es lo que dice, oye, lo vas a vivir, pero yo te voy a guardar, ¿sí? Y lo que dice Juan 17:15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Sí? Esta fue una oración que hizo Jesús intercediendo por sus apóstoles, ¿verdad? Entonces, para ellos ese es un sustento. Ahora, otro sustento que tiene la corriente de la post-tribulación. Ellos tienen, digamos, una cronología pues muy cimentada, pues bíblicamente también, y para ellos dicen, bueno, va a haber un tiempo de señales antes del fin, que es todo lo que habla Mateo 24, donde ellos dicen, oye, después que se predique a todo el mundo el evangelio, vendrá la apostasía, de lo que habló ayer el pastor Ramón, ¿verdad? O sea, la apostasía en esos últimos tiempos va a aumentar, que fue lo que decíamos ayer, ¿verdad? Y que luego de esa apostasía vendrá el hombre de pecado, como lo habla Primera de Tesalonicenses, y luego de que venga el hombre de pecado, bueno, se va a desencadenar todo este tema de la tribulación y vendrá la segunda venida. Pero para ellos,
la segunda venida y el arrebatamiento va a tener, o sea, va a darse de manera simultánea y que va a coincidir el suceso en el mismo tiempo. Ahora, miremos en qué se basan. Dice Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces, para ellos, esto representa tanto la segunda venida como el arrebatamiento, ¿sí? Entonces ellos, para ellos, las dos cosas ocurren en el mismo momento. Hay otra base de lo que ellos hablan también, y es acerca de la negación, digamos, de una vida normal en el tiempo de la tribulación. Y esto ¿cómo así? O sea, sabemos como ya lo dijimos, la postribulación radica en que, bueno, el rapto va a venir después de la tribulación, pero ellos aquí dan a entender que como eso va a pasar después, ¿verdad? Aún la palabra nos dice que antes, o sea, antes del rapto, la gente va a vivir una vida normal. Y es lo que dice Mateo 24:37. Mira lo que dice. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Es decir, el rapto va a venir, o sea, para los que somos pretribulación, el rapto sabemos que va a venir antes que empiece todo este tema de la tribulación, ¿verdad? Y aquí la palabra es clara cuando dice que todo el mundo va a estar haciendo su vida normal, van a estar celebrando, van a estar bebiendo, se van a estar casando, van a hacer su vida normal. Y en un plis-plas va a venir el arrebatamiento. Entonces, si eso es así, si la palabra dice que vamos a estar haciendo nuestra vida normal y después va a venir el arrebatamiento, no tiene sentido decir que el arrebatamiento va a ser en la segunda venida cuando ya pasó la gran tribulación, porque, a ver, ¿cómo nos podemos imaginar una vida normal durante la tribulación con todo lo que ya hemos hablado de la tribulación? Pienso que es difícil o imposible vivir una vida normal, estar casándote y estar celebrando en un momento donde te están matando, donde hay hambre, donde hay escasez, donde la naturaleza está siendo devastada. O sea, no puede haber una vida normal. Entonces, hay una negación, o sea, digamos, no tienen en cuenta tal vez este versículo para poder entender que el rapto va a venir en los días en que nosotros estamos, tal vez podríamos decir, desapercibidos de todo esto. Y de hecho eso fue lo que pasó en los días de Noé. Todo el mundo estaba haciendo su vida normal, ¿sí? Y a pesar de que había alguien que los estaba llamando, ¿verdad? Advirtiendo, la gente no quiso hacer caso. Pero ya en el tiempo de la gran tribulación, vemos que ya la gente ya corre desesperadamente a recibir a Cristo, aun cuando le toque morir, pero para evitar ese día de ira y de castigo. Entonces, resumiendo un poco, estas dos corrientes que son las más importantes, tanto la pretribulación como la postribulación, hablan de que, bueno, estamos en el tiempo de la iglesia, va a llegar un tiempo de tribulación, que ya sabemos, 7 años, y aquí es donde realmente va a ocurrir como tal, o sea, el rapto, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que dice la postribulación? ¿Qué es lo que dice la postribulación? Perdón, el rapto, aquí me equivoqué, o sea, el rapto va a ser aquí, perdón, aquí va a ser. Pastora Ana, no se escucha. Hola. Pastora Ana, sales con el micrófono apagado. No
no sé qué me... Bueno, ¿desde cuándo no me escuchan? Es la primera pregunta para ver desde dónde retomo. No, estabas apenas explicando de que había algo en la imagen que donde aquí era que iba a ser la tribulación y ahí se quedó. Okay. Listo, entonces retomando aquí como las dos corrientes más fuertes. Entonces decimos que la iglesia es raptada antes de la tribulación, ¿sí? Y después de la tribulación es cuando se genera pues la segunda venida de Cristo, ¿sí? Y bueno, sabemos que esa segunda venida de Cristo viene Él con su iglesia. Ahora, la post-tribulación dice que pasa toda la tribulación, pero después que termina la tribulación, se genera el rapto y enseguida, ¿sí? O sea, imagínense algo como que se genera el rapto después de la tribulación, el Señor espera a su iglesia o a todos los que han creído en Él en las nubes y después de ahí enseguida baja. Sí, es como algo así, bueno, no sé realmente en términos de tiempo, pero sería algo así porque realmente allí se estaría, digamos, evadiendo, por decirlo de alguna manera, las bodas y se estaría evadiendo en ese punto, pues, el gran tribunal, porque no hay como el tiempo, por decirlo así, para celebrar eso. Sí, o sea, aquí no se habla de que ellos van a subir al cielo a celebrar, sino que suben con el Señor y enseguida bajan. O sea, sí, exacto, se quedan en las nubes, eso es, eso es. No suben al cielo, no hay celebración, no hay nada. Entonces, digamos, básicamente esa parte como para entender esas dos corrientes que son más fuertes al día de hoy. Y nada, pues básicamente es todo lo que pues recopilé así del tema de tribulación. De verdad que es un tema que se puede seguir estudiando a profundidad. Creo que hay muchas cosas que tal vez dejé muy de lado, pero traté como de consolidar muchas cosas importantes. Y bueno, para concluir un par de ítems que pienso que lo resume todo. Y podemos entender que estamos en el tiempo de la iglesia, estamos en el tiempo de la dispensación de la gracia. Por todo lo que acabamos de decir, sabemos que todavía no estamos en el tiempo de tribulación. Hay gente, tú puedes ver gente diciendo ahora con este tema del COVID, no, que ya entramos en tribulación, que ya estamos, o sea, realmente por lo que nos enseña la palabra, aún no estamos en ese tiempo de tribulación, no lo estamos viviendo. Por todo lo también que hemos visto, nosotros creemos también en la postura de la pretribulación, es decir, creemos que ese rapto, ese arrebatamiento, vamos a ser tomados antes de vivir esa ira, ¿verdad? Antes de vivir ese tiempo de tribulación, y tenemos que entender algo importante, cuál es el carácter de Dios, cómo opera Dios antes de dar o generar un juicio. Y algo importante, y es que Él siempre nos va a advertir, Él siempre nos va a hablar y no va a condenar a impío con el justo, ¿verdad? Otra cosa que también hablábamos es que el rapto o el arrebatamiento será inminente, es decir, esto va a ocurrir en cualquier momento, puede ocurrir ya, puede ocurrir en 2 días, o sea, no sabemos realmente, o sea, por eso la palabra habla de que tenemos que estar realmente guardados en el Señor. Otra cosa también importante a decir, pues que la tribulación es un juicio, o sea, es un día de juicio tanto para Israel, para aquellos que son inconversos, que no han creído en el Señor, y es un tiempo fuerte para, por decirlo así, a zarandearlos, a tribularlos para que lleguen al arrepentimiento y sean librados de esa eternidad fuera del Señor. Y bueno, también de lo que hablamos un poquito, ¿no? Que hay 21 juicios y bueno, y que a medida que pase el tiempo de esos 7 años van a ser con mayor frecuencia, con mayor intensidad y muy difícil de afrontar. Nada, entonces muchas gracias de verdad por permitirme participar en esta clase que fue muy, muy enriquecedora para mí. Y bueno, si tienen algunas preguntas, si tienen alguna duda, sí, voy a quitar acá el volumen para que la pastora Dora intervenga. Sí, tengo una pregunta. Allí en el cuadro que usted presenta de todo lo que estaba hablando, sí, no, en ese no, en el cuadrito primero donde usted resume de la iglesia, de la boda y la tribulación. Allí veo en el cuadro que la tribulación, el tribunal, perdón, me equivoco, que el tribunal está antes de las bodas.
¿Eso es así o sube la iglesia a la boda y luego el tribunal? Primero es el tribunal y después en las bodas. Sí, sí. Recuerde que la iglesia es tomada, Sí. llevada al cielo, y primero viene el entregar la premiación, ¿sí? Donde el Señor igual después comienza pues a cambiar, preparar a la novia, ¿verdad? Dice que se vestirá de lino fino, resplandeciente y todo, y es cuando viene las bodas y la cena del Cordero. Ahora, todo eso teniendo en cuenta la idea de que nosotros somos pre-tribulación, ¿sí? O sea, que eso sucede, que eso va sucediendo en el cielo mientras abajo está pues transcurriendo los tiempos de la tribulación y gran tribulación. Se divide un poco, es simplemente, como dijo la pastora Ana, es porque en esos 3 años y medio está supuestamente una paz ficticia. Entonces, por eso Israel estará tranquilo y todo esto, y ya se desata todo lo demás, es cuando obviamente el anticristo se levanta y hace pues la ruptura, como lo dice aquí, del pacto. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Pregunten. Bueno, todavía no hay preguntas. Quería comentarles que así como la pastora Ana presentó las tres corrientes, pre-tribulación, en la mitad y post-tribulación, ¿cierto? Muchas iglesias pues se mueven dentro de esas tres líneas. Como lo expliqué cuando me correspondió a mí la temática, nosotros, o sea, bueno, yo, igual mi esposo también, y bueno, es lo que estamos enseñando pues de gloria en gloria, es que somos, o sea, o la corriente que seguimos es pretribulación, es decir, que nosotros no pasaremos. ¿Me explico? Ese es nuestro pensar, pero como definitivamente nadie de nosotros igual sabe, ¿cierto? ¿Qué es lo que acontecerá y qué es lo que el Señor dirá? Es la que más tiene aceptación, porque consideramos que el Señor a su iglesia, o sea, a su novia, la que ha venido preparando, no la pasará por este tiempo tan duro que será en la tierra. Entonces, como para dejar eso con claridad. Así es. Pastora, Si usted pensaba que esto era, era difícil, el tema del COVID, ahora imagínese, ¿verdad? La gente se está muriendo, se desmayan, se mueren en la calle. Ahora imagínese cuando esto venga, que se muera la tercera parte así de Juan. ¿Sí? Cayó un meteorito, cayó fuego del cielo, tantas cosas que dice la palabra. Y se muere la tercera parte. O sea, vienen tiempos difíciles. ¿Alguien tenía alguna pregunta ahí? Alfredo, creo que tenía, sí. sí, pastor, bendiciones, el Señor le siga guardando. Decimos que o decimos que que no estamos dentro entre las corrientes que estamos hablando ahora, pero hablamos de que nosotros, ¿verdad? Por fe estaremos viviendo en la pretribulación. Por la fe que tenemos de que estamos en santidad, de que tratamos de buscar al Señor y de corregir nuestras vidas, estamos nosotros en esta corriente de pretribulación, que nosotros no veremos ni la mesotribulación ni la posttribulación, porque creemos que en fe que estamos bien delante de los ojos del Señor. Pero realmente yo me pongo a pensar que la trompeta puede, porque a veces nos dicen, no, lo que pasa es que debes estar bien
con tu prójimo, con tu hermano, debes estar bien con aquella persona que de pronto tú sientes rencor, porque en cualquier momento va a tocar la trompeta el Señor, o va a tocar la séptima trompeta, y va a pasar el arrebatamiento. Ahora, yo digo de que si es en la pre, o es en la meso, o es en la post, en cualquier momento nosotros deberíamos estar bien con el Señor, porque no vamos a esperar que el Señor avise para pedirle permiso a alguien o pedirle perdón a alguien. Yo creo que deberíamos estar nosotros preparados desde antemano para que el Señor nos tome limpios y sin mancha. Otra cosita que quería hablarle, pastor, sobre el rapto. Estamos claros, ¿verdad? Que la Biblia no nos habla a nosotros de un rapto, porque cuando hablamos de rapto, hablamos de que a ti te raptan en contra de tu voluntad. Y el Señor no viene a tomar a nadie en contra de su voluntad. El Señor viene a tomar lo que es suyo. Entonces yo creo que deberíamos quitar la palabra rapto de nuestro vocablo, porque en realidad no existe en la Biblia. Nosotros como iglesia, ¿verdad? Como la novia de Cristo, no seremos raptadas, porque en realidad el Señor no comete esa clase. El Señor es puro. Sí creo que la palabra arrebatamiento está allí y está escrita en la Biblia, porque el Señor viene por lo que él es de él, viene a arrebatar lo que es de él. Entonces yo creo que deberíamos quitar la palabra rapto de nuestro vocablo, porque a veces hablamos como otros hablan. Válido, válido, todo eso es válido, claro que sí. Claro que sí, así es. Y también, obviamente, la palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Amén, así es. Entonces, y vamos a ser, todos vamos a ser juzgados. Es que no se le olvide eso. Sí, Todos vamos a ser juzgados. Alfredo, perdona. Lo que pasa es que cuando uno utiliza rapto es porque viene de la palabra griega rapio, o como se diga, no sé cómo se pronuncia. Y esa palabra No, sí. significa Pastor, arrebato. espera un momentico. Espera un momentico. O sea, yo no estoy diciendo porque aparece aquí. Ya, yo estoy claro de lo que ustedes en esta clase tan sustanciosa, tan productiva que están entregando. A mí me gustó muchísimo lo que entregaron. No, lo que yo estaba hablando era de nosotros mismos, como por decir algo, yo tengo llamado pastor, ¿verdad? Y en mi vocablo tiene que estar corregido como está escrito en la Biblia, lo que estaba yo diciendo ahorita. No lo estoy diciendo porque está escrito así allí, no, sino era para nosotros, o sea, tomar un concepto nosotros mismos como pastores, digo yo. Eso es lo Ok, que yo yo te quería decir. entiendo. Lo que quería explicarte era que, o sea, se mira de una manera que, obvio, sí, rapto, si uno lo habla así es como te toman a la fuerza. Pero ten en cuenta que en el contexto que estamos hablando definitivamente es que somos tomados de la tierra, ¿sí? O sea, somos quitados, somos arrebatados, ¿sí? Entonces, es para no, sí, el que quiere decir arrebatamiento, o sea, no hay ningún problema, pero si de pronto alguien dice, no, y el Señor nos tomará y seremos raptados, o sea, de pronto no está mal a lo que voy, me explico, sino por el contexto de pronto de lo que se está o lo que se dará, me hago entender en ese momento. Y dos, de lo que tú decías, obvio, en cualquiera de las tres corrientes tenemos que estar preparados. El Señor dice, velad, velad, porque cuando eso suceda igual, o sea, si no estás alineado con el Señor, te quedas. Ya, eso es algo que es claro, no tenemos que esperar de pronto tantas cosas para podernos organizar y de verdad alinearnos a la voluntad del Señor. Total, pastora, total. Ahora, hay Total, algo importante, sí. Hay algo importante. Cuando usted encuentra una persona que diga que estamos viviendo la tribulación, no discuta, ¿sí? Porque eso no trae. Es decir, estas doctrinas, hay un concepto que tiene Alducín, y se lo escuché a Alducín, lo voy a mencionar porque no quiero robarle la autoría, y es cierto. Él plantea de que hay doctrinas que son como para salvación y hay doctrinas que no son para salvación. Es decir, de que tú creas
en que te vas antes o que estás viviendo o que te vas después de la tribulación, eso no implica la salvación. Porque la doctrina de salvación es que tú creas en Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Me hice entender? Entonces, Amén, amén, en amén. estas cosas uno no puede ponerse a entrar a discusión, porque como dijo mi esposa, a ciencia cierta lo que nosotros estamos buscando es interpretar la Biblia. Yo creo que no vamos a vivir la tribulación, porque Dios ama a su iglesia. Pero Amén, aún pastor, así es. habrá gente de la iglesia que se quede y que tendrá una segunda oportunidad en la tribulación. Y aún hay gente que la ama, ¿sí? Entonces, que también se salvarán con la muerte, pero se salvarán. Pero entonces, yo creo que el Señor dejó esto escrito para que Él supiera que no estamos trabajando en vano. Ahora imagínense usted, arránquele el Apocalipsis y que usted no supiera nada para dónde va ni qué va a pasar. Por lo menos yo no sé si es por mi formación de ingeniero, pero yo, a mí me gusta saber para dónde voy. Sí, o sea, yo no sé si usted, pero a mí me gustaría saber para dónde voy. Y, y qué bueno que el Señor lo dejó escrito, ¿verdad? Y nos habló de lo que nos espera en un futuro. Entonces nosotros estamos preparándonos para ese futuro, estamos trabajando para ese futuro. Y qué bueno ver a todo el mundo en nuestra familia ya. Por eso trabajamos para nuestra familia en lo espiritual y en nuestras generaciones. Pero la salvación no viene que si tú sepas o no sepas, eso sí es cierto, ¿verdad? Pero, pero esto es lo que me va a mantener a mí aquí, trabajando, ¿sí? En querer ver a toda mi familia ahí arriba, en querer ver a mucha gente salvada, en que el Señor cuando nos pida cuenta, porque es que en las parábolas muchas veces la pasamos por alto y la parábola del talento, así como Él llama a pedir cuenta, Él va a pedir cuenta. Y va a llegar Alfredo, pasa, a ver, yo te entregué este ministerio, te entregué esto, te entregué esto, te entregué una familia, te entregué unos hijos, te entregué esto, entonces cuéntame, ¿qué hiciste? Y ahí muchos vamos a gallear, ¿sí? No, pero no es que mira, y te pasa el video del año tal donde el Señor te habló y te mandó una razón y no lo hiciste, todo eso. Obviamente como son en los cielos no hay tiempo, o sea, tendremos todo el tiempo habido y por haber para que el Señor revise toda nuestra vida, ¿verdad? De las oportunidades que Él nos dio y no nos dio, y no las aprovechamos, perdón, y todo lo que aprendimos y no lo pusimos en práctica. Aún este seminario que va a decir, Señor, es que a mí nadie me explicó de los últimos tiempos. Mira, ve un seminario que tal fecha y no le prestaste atención, te conectabas pero no le prestabas interés y todo eso va a salir. Me imagino, yo me estoy poniendo, digamos, en cómo va a pasar, pero obviamente no sé, pero me imagino que tiene que ser eso si el Señor va a revisar nuestra vida y no va a haber excusa, porque nos va a desarmar completamente. Ahora, que no va a ser para condenación, no va a ser para condenación, pero sí va a ser para ubicarnos en rangos inclusive. Porque de ahí que viene, que es lo que vamos a ver después, que viene el milenio, es cuando vamos a cogobernar con Él, ¿verdad? Y vamos a cogobernar y a cada uno le darán una posición en ese gobierno. A cada uno de nosotros le da una posición. Entonces, puede ser que a nadie le toque nada, puede ser que a nadie le den corona, y qué tristeza, de todas maneras, pasar la vida sin aprovecharla y sin realmente hacer la labor que Cristo nos mandó a hacer. Ahora, uno puede pensar, yo perdí tanto tiempo y apenas estoy conociendo esto, tengo tantos años, pero esto no es de tiempo, es lo que tú realmente Dios te entregó. Recuerden que la parábola del talento se le entregó talento según la capacidad. Entonces, ¿qué te entregó el Señor hoy? Porque vas a dar cuenta de eso.
te están entregando según tu capacidad. ¿Sí? Entonces, ahí es donde está el tema. Amén, Entonces, amén, apóstol. Total, total. ya, la verdad que a veces, yo sé que hay ocupaciones y a todos nos pasa, inclusive a nosotros como pastores nos pasa. No crean, pero muchas veces desestimamos estos temas, nos conectamos, es como si por cumplir, pero no hay un hambre y un sed real que el Señor está esperando por escudriñar su palabra. Y se necesita escudriñar la palabra. Hay muchas cosas que todavía no sabemos, que están ahí escritas, ¿verdad? Y que las has leído, pero no se te han sido reveladas, porque las has leído. Hay alguien que me puede decir, yo me leí la Biblia completa, sí, pero una cosa es que se te sea, que tú la leas y otra cosa es que se te sea revelada. Entonces faltan muchas cosas realmente. Eso es, y espero que aprovechen esto. La clase se ha grabado, se les pondrá también a disposición, vuélvenla a ver, estudien, lean, pregunten. Otra cosa que me llama la atención, que no hay preguntas normales, solamente son lo mismo, y debería haber esto inquietado a mucha gente, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque si llegamos solamente a revisar, hay clase, y ya, ¿sí? Pero en el día realmente yo no busco, no escudriño, no medito, no va a pasar nada, se convierte en una clase normal de universidad o de cualquier colegio y la pasas por alto y queda como un simple conocimiento, pero no se convierte en una revelación que transforme tu vida. Porque cuando se te revela en los últimos tiempos, mire, o sea, yo estoy totalmente seguro que cuando eso viene como revelación a nuestra vida, nosotros no vamos a caminar hoy iguales, porque sabemos que hay algo que nos está esperando. Estoy totalmente seguro, totalmente seguro. Entonces, bueno, espero que hayan aprovechado esto y que de aquí para adelante realmente veamos que yo no me quiero quedar realmente, yo no me quiero quedar, quiero irme con el Señor. Todavía tenemos errores, todavía tengo errores y hay que corregirlo antes de. Listo. Cada quien sabrá, cada quien sabe cuáles son los errores y cuáles son los frutos que está dando. Listo. Recuerden que al que le Amén, pidieron, amén. el que le pidieron un talento, al final le dijeron, mal siervo, ¿verdad? Mal siervo infiel. O sea que el Señor va a medir, va a medir. Y a algunos le llamará infieles, ¿verdad? Y a otros nos llamarán fieles, de acuerdo a lo que hicimos. Cada quien con su talento. Cada quien. Esto no depende, ni ahí no depende de que el pastor, y que el pastor no me pastoreó, que el pastor me miró feo, que nada. Esto no tiene nada que ver con el pastor, que mi esposo y que mi esposa y que mi esposo siempre me trató mal, por eso es que yo no busqué al Señor como era, nada. Eso no es excusa, porque se va a pedir cuenta individual, individual. Bueno, listo. Gracias a todos, Dios los bendiga. Entonces nos vemos el próximo jueves. Están pendientes, voy a montar los exámenes hoy o mañana. Y que Dios los bendiga, que los guarden, que duerman bien. Chao. Pastor, quiero hacer una pregunta. Amén, amén. Mañana hay Dime, que si mañana hay clamor. mañana y clamor no. Era No. miércoles, jueves y viernes. Miércoles, jueves y viernes de cada semana.